Todos los días hay que aprender. Eso implica que todos los días hay que leer para saber superarse. No ser conformista con lo poco que se aprende cada día. Hay que pensar que hay mucho que aprender y reitero que todos los días debemos aprender algo. Mi nombre es Víctor Américo Gil Terrones. Soy descendiente del campo. Durante la historia de mi vida llegué hasta la Nacional. Estudié matemáticas puras y ahora me dedico a las clases particulares de eso. Yo nací el 17 de julio de 1945 en el departamento Cajamarca, provincia de Selendín, distrito Guasmín, ex Hacienda Jerez y caserío Yoquemayo. Cuando ya recuerdo, cuando tenía 4 años, me dediqué a pastar chanchos. Pastaba un grupo de chanchos, pero ya en ese tiempo mi papá y mi mamá me inculcaron a leer. Andaba con mi libro tras de los chanchos. Y así, con los haceres del campo, ver los animales, dar pasto a todos los animales que se tenía, hasta los 7 años que tuve que comenzar a estudiar primaria, y me fui de la provincia de Lendín a la provincia de Gualayo, donde estaban mis abuelos, y ahí comencé a estudiar mis primeros estudios. En ese tiempo no había inicial. Estudié transición, primero, segundo, en un sitio de la provincia de Gualayo que se llamaba Cochadén. Ahí mi primera profesora fue Gregoria Rojas Bustamante. Siempre se destacó él como el mejor alumno, dedicado a todo. Era su propósito de llegar a ser algo mejor. Luego fue trasladado a otra escuela donde terminó su primaria en Cajamarca, pero en el lugar donde estaba por el tiempo que yo estaba trabajando ahí y él estuvo también estudiando, en ese tiempo demostró mucho interés por ser algo importante en la vida. El 29 de noviembre, celendinos sufren masacre por estar en Minas Conga, cuidando sus manantiales. Ya él cuando tenía años, me acuerdo apenas llevaron a que estudie en Cajamarca. Después nos trajo mi papá para acá. Y mi hermano siempre quería estudiar, pero no se dedicó al campo, me acuerdo apenas, yo era niño todavía. Y aparte del tributo que se tenía que pagar por el terreno, el hacendado exigía faena. Faena era de 15 años arriba, ya tenían que trabajar gratis. Mi hermano trabajó muchas veces, recuerdo. A las 8 de la mañana empezó la balacera por juezas policiales al mando de la minera. Por la traición de Ollanta quedó pueblos enlutados. Comencé con varios libros, ¿no? Pero uno de ellos es el de acá, que es el primer libro, digamos, que he conocido donde
explica todo lo que es la matemática superior, ¿no? Con matemática superior, bueno, hay así como se conoce la suma, multiplicación, división. Hay otras operaciones que se llama derivación e integración, y es con este libro. En 1963, el obispo de Cajamarca hizo un instituto exclusivamente para campesinos, para conocimiento básico sobre agricultura y ganadería. Me dijo, tú te bueno que te vayas al seminario. Quiero que te vayas a estudiar al seminario donde estudian para sacerdotes y te voy a dar todo, alimentación, comida, útiles, todo. Y en ese momento me decidí venir acá, compré mi pasaje y me vine. Fue el día más grande que yo sentí, porque parecía un sueño que iba a estudiar mi secundaria. Quería escaparme, no sé qué debe hacer, pero el día más grande. Se fue al seminario a estudiar en Trujillo. Sí, mi mamá lloró, porque él nos ayudaba bastante. Ha sido muy trabajador. Nos ha exigido todos. Me hace llorar porque recuerdo cuando murió mi papá, murió riéndose en mis brazos, que le dije, papá, muere contento que a tus hijos les enseñaron a trabajar. Y estoy convencido que de la vida uno se va consciente. Se murió riéndose en mis brazos. Entonces mi hermano siempre deseaba estudiar. El 20 de abril llegué por primera vez a la ciudad de Trujillo a las 4:30 de la mañana. El ómnibus me dejó en la esquina de Pizarro y Colón. Y bueno, comencé a estudiar el segundo año, muy emocionado que estaba estudiando. El segundo año quedé en primer puesto en cómputo general. ¿Cuál cree que debe ser la posición del catolicismo relacionado con los códigos, el mandamiento, amor al prójimo y la naturaleza del migrante? Siempre hemos visto unas buenas cualidades como hermano seminarista. Él era un excelente matemático, siempre que se ha caracterizado por eso. Y es un hombre con mucha iniciativa. Diríamos que él ha iniciado varias actividades durante su vida y a pesar, digamos, del tiempo que lleva, es un hombre que siempre está, digamos, a la vanguardia, con iniciativas que siempre están en favor de los hermanos seminaristas. Éramos 38 filosofía y los padres que nosotros formaban en seminario nos estaban proyectando con un adelanto más o menos 30, 40 años adelante. Y como yo viví a cambio de la iglesia con el Concilio Vaticano II, entonces lo que estábamos estudiando para sacerdotes podíamos estudiar una carrera cualquiera afuera. Y hubo un problema con el obispo de acá, que quería que estudiemos filosofía nomás, aparte que no tiene valoración la filosofía, o que si no, que no vayamos al seminario. En ese entonces éramos 38 filosofía y decidimos tomar el seminario. Primera vez en el mundo que seminarista de filosofía tomamos el seminario.
Bueno, al final acordamos salir todos del seminario, o sea, los 38 salimos del seminario, dejamos el seminario, así como también los padres que nos regentaban, trabajadores, madres que nos cocinaban, nos preparaban la ropa. Prácticamente se deshizo el seminario, o sea que no podría decir que ya salió, sino salimos los 38 filosofía a vivir en grupos afuera, porque casi todos estamos estudiando en centros superiores. Bueno, yo terminé mi secundaria en el 67, pero no pude ingresar porque en ese tiempo en secundaria estaba para cuarto y quinto ciencias y letras. Yo donde estaba con la beca estudiando secundaria estudié letras, entonces me dificultó postular acá por los cursos, porque antes se daba acá 8 exámenes para ingresar. Y yo tenía contra ese problema 5 cursos: anatomía, zoología, botánica, física y química, no había estudiado secundaria. Entonces, es que ese año no ingresé. Al segundo año ingresé, pero como yo estaba en secundaria y había estudiado filosofía ya un año al sistema autodidacta, entonces me fui allá a mi tierra, al campo, a la chacra, que me prestaron libros su familiar, y allí me preparé 2 años, estos 2 meses solo, perdón, 2 meses solo. Vine, ingresé en el 69, cuando yo tenía 24 años. Ingresé acá a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, especialidad Matemáticas. Yo conocí a mi esposa cuando estaba en el primer ciclo, y de ahí pues, decidimos casarnos cuando estaba más o menos sexto ciclo, en 1974. Y fue que en el 74 que decidimos formar un hogar, nos casamos en 74, pero religioso. Bueno, una persona buena, eso es lo que me gustó a mí, o sea, era legal en todo, y nos llevábamos bien, o sea, él nunca, unos cambios de palabras sí, pero nunca hemos peleado, hemos discutido, ni yo escuché de él una mala palabra acá con mis hijos, nunca, ni una palabra mala de él. En este lugar había un centro comercial llamado Las Malvinas, es donde pasé parte de mi vida siendo comerciante, y fue generado por la reubicación de ambulantes que vemos en el centro de Gamarra y sus aledaños. El que nos ubicó acá fue el alcalde Jorge Torre Vallejo, y bueno, como yo era ambulante, participé de esa reubicación y vendía más o menos por este lugar. Yo trabajaba. Mi venta era artesanía y adorno de cerámica. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 15 años. Cuando yo tuve cansancio mental, la ventaja que yo tenía era de que había estudiado filosofía, y hay un principio que dice: a veces las ideas con ideas se curan. Y como me gustaba conversar y reclamar como estudiante, conseguí el comedor gratis en la universidad. O sea, el tercer ciclo comí gratis en la universidad, me dieron beca para comer. Y bueno, seguía viniendo por la calle, pero los cursos no dejaba. Un poquito dejé la velocidad de estudiar,
y seguí para adelante. Y es cuando nos pasamos al centro comercial Las Malvinas, que está junto en la Plaza de la González Parada, y seguí estudiando. Después él me habló, me dijo, mira, ve, nosotros vamos a salir ganando más, que tú te quedes a criarlo a los hijos. Porque si no, mira, tu sueldo sería para la empleada. Y ahora me dijo, no es lo mismo que tú te vayas a trabajar y lo dejes a los 4 con tu mamá. Y mi papá también era muy recto, me decía, has querido hijo, ya quieres marido, tienes tú que verlo. Entonces yo comprendí y me dijo, mira, para que tú salgas y te distraigas, qué cosa lo que quieres estudiar, alguna cosa. Entonces yo dije, corte y confección. Yo llevé solamente 2 cursos para poder terminar. Es por eso que acabé la carrera, los cursos, en 6 años. Seguía luchando, pasó tiempos, pero el problema era que solamente estaba con 10º ciclo, pero no nombraba, no había testimonio por la acta que no había de la tesis de licenciatura. Y así seguido, ya casi desconectado de la universidad porque ya terminé todos mis cursos, pero seguía siempre leyendo. Estaba en la Malvin Centro Comercial de Malvinas, estaba vendiendo, mientras no había quien me compre, yo estaba leyendo, siempre estaba leyendo mis libros. Yo comencé a enseñar desde que cuando ingresé a la universidad, pues antes de comenzar la clase, y era una fuente de ingreso económico, porque yo no he tenido apoyo familiar, todo lo conseguido por mi propio esfuerzo o por becas que he tenido, ¿no? Pero con el incendio de las Malvinas, me descapitalicé. Como ya tenía 4 hijos. Cuando vinimos por primera vez acá al lugar de Jerez, tenía 11 años. Y ya de regreso en Cajamarca, que es donde nos dieron la noticia de que había un incendio en las Malvinas, pues ya nosotros como familia, a nuestra edad, tal vez mi papá también tuvo las fuerzas necesarias, ¿no? Y para afrontar ese problema, porque ya no podíamos hacer nada, pues estábamos lejos, ¿no? Se contactó, creo, con unas amistades por ahí para que puedan hacer algo, pero bueno, básicamente tuvimos que afrontar nada más, ¿no? Casi me acuerdo vagamente que mi papá, pues, es de las personas que siempre se da valor. Y como te repito, como estábamos con la familia juntos, creo que ese fue uno de los mayores motivos para que él tenga el valor de afrontar ese problema, ¿no? Y no se sienta tan decaído, digamos, ¿no? O tan triste, ¿no? Fue un impacto muy grande, 4 hermanos a punto de empezar el colegio porque fue cerca a la época escolar, entonces a mis padres les esperaba listas de útiles escolares, uniformes, y pues lo perdimos absolutamente todo. Ese evento negativo para nosotros no fue un obstáculo para mis padres, porque con toda la fuerza que ellos siempre nos crearon, empezaron a inventarse, a volver a inventarse, cumpliendo siempre con su papel de padres. No dejamos de ir al colegio, no nos faltó alimento, a pesar que estábamos empezando de cero, y al mismo tiempo ese evento sirvió para que mi padre busque otros caminos, los cuales él había dejado en algún momento, que era la enseñanza de matemáticas. El desastre que hubo ahí, yo lo apoyaba a él en mi máquina que tengo afuera, cosía faldas. Me mandaban a hacer falditas, 3 soles, ya con eso cualquier cosita, pues. Y también hacía tortas, ya con eso lo ayudaba a él, pues ya, porque él vendía ahí en las Malvinas, como se perdió todo. Lo que más pena me dio son ciertos libros que se desapareció allí, que nunca los volví más a conseguir, porque ya no hay en el mercado. Y tenía una copia de la tesis que había hecho, también se quemó allí. O sea, porque cuando nosotros en ese tiempo hacíamos una tesis, hacíamos uno para nosotros, otro para la universidad, y la que se quedó para mí se desapareció.
se quemó o lo robaron, no sé. Pero yo siempre le decía, retoma, anda, ve que sus papeles se perdieron, pero tienen que estar ahí, anda tú, háblales ahí, velo. Y así es que un día viene, pues me dice, negra, me dice, me he ido y he hablado con el rector, con esto, y me ha dicho que qué bueno que pueda seguir. Eran dos me dice, y me han dicho que me van a tomar una prueba, a ver, ¿no? A ver, como él seguía enseñando a los particulares, él estaba, que dicen, al día. Él nos dio la grata sorpresa de que quería terminar, quería dar ese último paso, quería tener ese logro personal, profesional, que es de obtener su título como matemático. Para mí me llenó de mucha alegría, de orgullo, saber de que era algo propio, que significaba algo de él mismo, ¿sí?, que había quedado pendiente. Y a pesar de todo lo que pasó, a pesar de la edad, del tiempo, él nunca desistió en ese sueño. El título lo recibí en el año 2024, el segundo viernes de diciembre. Ya, el tema del título de la tesis se refiere a la aplicación de la matemática a la biología, pero específicamente referente a dos especies. Y esas dos especies en dos casos. Yo me dedico actualmente a la docencia particular porque hay un mercado que, por ejemplo, la juventud, por su forma de ser, es lógico que coja una carrera que sea de ingeniería, pero ¿qué pasa? En secundaria la base es poco y en la universidad se encuentran con temas que nunca lo han visto. Y ahí es donde tengo trabajo. A mis 80 años aprendí que la vida no se mide por lo que logré a tiempo, sino por lo que me atreví a intentar, incluso cuando otros creían que ya era tarde. Hoy, con este título en mis manos, entiendo que no vengo a demostrar nada al mundo, solo a mí mismo, que mientras el corazón siga curioso, siempre habrá un nuevo comienzo esperando. El 29 de noviembre, Selendino sufren masacre por estar en Minas Conga, cuidando sus manantiales. A las 8 de la mañana empezó la balacera por juezas policiales al mando de la minera.